quiero contarles la historia de Pachita, a quien le decían que era una bruja psíquica, pero realmente era una bruja. Las curaciones que realizaba eran de verdad, o es que esta mujer tenía la capacidad de meterse en lo más profundo de la mente de sus pacientes. Hacía todo su show como para sugestionarlos a tal grado de que ellos mismos sanaran, algo parecido a un efecto placebo. Mucha gente que fue ayudada por esta mujer decían que ella operaba a sus pacientes solo con sus manos y con la ayuda de un cuchillo de cocina. Les hacía una incisión de donde salía sangre, metía sus manos, sacaba el órgano enfermo, lo envolvía en un papel negro, levantaba sus manos vacías y como si estuviera entrando en otra dimensión, una dimensión espiritual tal vez, lograba materializar un órgano sano, lo metía en la persona enferma, le cerraba la herida, las vendaba, los mandaba a descansar y la persona enferma se curaba. Y todo este proceso lo hacía sin usar anestesia. Todo esto está documentado en un libro que sacó el científico mexicano Jacobo Grinberg. Pachita, como era conocida, su nombre real fue Bárbara Guerrero. Es una mujer que nace en el año de 1900 en Parral, Chihuahua. Fue abandonada a la edad de 5 años por sus padres, pero una persona afrodescendiente llamado Charles decidió adoptarla. Lo que se sabe de Charles es que él trabajaba en un circo y por ende Pachita vivió un tiempo en el mundo del circo y Charles fue el que le enseñó todas estas prácticas de sanación. Se dice que ella, desde muy pequeña, tenía la capacidad de ser muy perceptiva, que podía saber con solo ver a una persona cuándo se iba a morir. Durante su niñez, no recibió ningún otro tipo de educación más que las prácticas de sanación. Esto también originado por la época. Pachita en su juventud se dedicaba a lo que pudiera. Formó parte de los revolucionarios de Pancho Villa, ya que estaba en la época de la Revolución Mexicana. Incluso vendió boletos de lotería, trabajó en una cantina y todo esto lo hacía para poderse ganar la vida. Hasta que ella decide trasladarse a la Ciudad de México, a una colonia muy conocida, que es la Colonia Roma. Cuando Pachita llegó a la Ciudad de México, ella ya tenía más desarrolladas sus habilidades de sanación, que por medio de plantas medicinales curaba cosas muy sencillas de la gente, desde un resfriado común, un dolor de estómago, hasta algo realmente milagroso, como un trasplante de corazón. Todas estas curaciones las llevaba a cabo sin importar el estado económico de la gente. Igual lo hacía con pobres que con gente de dinero. Hubo mucha gente que visitó a Pachita para ser curada, desde obreros, artistas, cantantes, actrices, incluso gente cercana al presidente de México de ese entonces. Ella decía que para poder realizar estas curaciones había una entidad que la poseía y era la que le permitía realizar todas estas acciones. Esta entidad se hacía llamar el hermano, hermanito o el Tlatoani. En la historia de México, Tlatoani significa orador y también así se le llamaba a los gobernantes. El último emperador azteca del que se tiene registro fue Cuauhtémoc. Pachita era conocida porque podía prácticamente curar cualquier enfermedad. Personas que ya habían sido atendidas por médicos, ella las curaba. Personas desahuciadas por la medicina de cáncer terminal, también las curaba. Hacía trasplantes de órganos. Se decía que podía viajar al pasado, materializar objetos y traerlos al presente. También ver el futuro, incluso controlar el clima. En un principio, Pachita fue catalogada como bruja, pero con el paso de los años, la gente le comenzó a decir que era más bien una chamana, una guía espiritual encarnada. Muchas personas comenzaron a decir que eran falsas sus curaciones y que la sangre y los órganos que brotaban cuando hacía estas operaciones eran de animales. Pero cuando el mismo Jacobo Grinberg y otros investigadores
hicieron análisis y estudios con ellos, se dieron cuenta que la sangre era sangre humana y los órganos dañados pertenecían a las personas que estaban en ese momento operando. Aparte de Jacobo Grinberg, otra persona que estuvo durante mucho tiempo con Pachita fue el cineasta y escritor chileno Alejandro Jodorowsky, el cual escribió algunas cosas que vio estando presente en las operaciones de Pachita. Cuenta que realizaba transfusiones a los pacientes y esto lo hacía un extremo de una manguera en la boca y el otro extremo lo ponía en la muñeca del brazo del enfermo, y Alejandro relata en su libro que veía cómo circulaba de la boca de Pachita hacia su paciente un extraño líquido rojizo. Incluso el mismo Alejandro fue operado por Pachita. En su libro cuenta que llevaba algún tiempo con un dolor en el hígado. Pachita le hizo un recorrido y le dijo: mi niño querido del alma, aquí tienes un tumor, te lo voy a operar para arrancártelo de cuajo. Alejandro en su libro nos cuenta: por una irresistible curiosidad, decidí entregarme a la experiencia para ver qué se sentía estar en tan raras circunstancias. Me quité la camisa como si fuera algo chistoso, mas cuando me había extendido en la cama frente a Pachita, esta levantó su cuchillo. Comencé a sentir miedo, quizás porque pensé que estaban todos locos, y fue este miedo que me hizo decir: ya se me pasó el dolor, hermano, no es necesario que me opere. Intenté levantarme, pero Pachita, con inmensa autoridad, me obligó a quedarme acostado. Me colocó la punta del cuchillo detrás de mi oreja izquierda y, descendiéndolo lentamente, me dijo: si no quieres que te opere el hígado, entonces comenzaré a abrirte desde aquí. Pachita fue tan convincente con ese comentario que la dejé que me realizara la operación. Así que levantó su cuchillo de nueva cuenta, me lo puso a la altura del hígado y comencé a sentir dolor. El dolor que siente una persona a la que le cortan la carne con unas tijeras. Miré cómo corría la sangre y por un momento pensé que moriría. Después me dio una cuchillada en el vientre y tuve la sensación de que había dejado mis tripas en el aire. Esa sensación fue espantosa. Nunca me había sentido tan mal. Pasaron unos minutos que la verdad parecieron eternos, ya que sentía demasiado dolor. Pachita me hizo una transfusión y a medida que escupía su extraño líquido rojo por el tubo de plástico, el cual me había puesto en la muñeca, sentí como poco a poco me invadía un agradable calor en todo mi cuerpo. Después miré cómo levantó mi hígado sangrante y comenzó a tirar de algo y me decía: vamos a arrancarlo de raíz. Y recuerdo muy bien cómo todo el cuarto se llenó de un olor desagradable, como a carne echada a perder. El dolor es el más grande que había sentido en toda mi vida. Lloré porque era un dolor insoportable y de pronto dio el último tirón. Ya está, me dijo, y me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en papel negro. Me colocó el hígado en su sitio. Me pasó las manos por el vientre, cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor. Si esto hubiera sido una ilusión o algo falso, para ser una ilusión era perfecta. Me vendaron, me envolvieron en la sábana y me llevaron al salón. Me acostaron entre los otros operados y allí me quedé quieto durante media hora, feliz de estar vivo, y el dolor que tenía en el hígado ese día desapareció. Pachita siguió operando hasta el último de sus días. Murió en la Ciudad de México un 29 de abril de 1979. Si te gustó el video, no te olvides de comentar, pero sobre todo, ayúdame a compartirlo. Misterio Auditivo.